Pero antes de esto queremos justamente esto, platicar y conocer quién es Pedro Miguel Rosaldo García. Es porteño, sabemos que tienes, pues tu familia ha estado por décadas aquí, ¿no? Tu abuelo incluso pues fue el primer pediatra que tuvimos en Coatzacoalcos, que ha tenido una gran trayectoria. Tu padre también, que fue diputado federal, y también ha sido pues un destacado profesionista médico. Pedro, también has tenido pues tu trabajo en diferentes pues funciones en Secretaría de Energía y también en la Secretaría de Finanzas. Pero antes de que empecemos sobre lo que has hecho, cuéntanos, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo te desarrollaste aquí en Coatzacoalcos? Bueno, antes que nada, bienvenida a tu casa. Gracias. Bueno, pues Pedro Miguel es una persona que tuvo el privilegio de crecer aquí en Coatzacoalcos, de nacer, crecer y hasta la preparatoria de estar aquí. Tuve la fortuna de poder salir a estudiar y fui a estudiar al Tecnológico de Monterrey, al Campus Querétaro. Ahí estuve estudiando la carrera de Mercadotecnia, cuando el plan de estudios de Mercadotecnia era mitad cualitativo y mitad cuantitativo. Me gusta comentarlo porque la gente se va con la finta de los temas cualitativos y la verdad es que la malla curricular que nosotros llevamos era prácticamente estadística avanzada a la mitad de la carrera. Entonces números, que fue lo que más me gustó. Números, patrones de datos, desde estadística 1 hasta análisis multivariante. Bueno, en fin, me gusta mucho, números, me gusta mucho. ¿No? Siempre me ha gustado armar rompecabezas numéricos. Estudié allá en Querétaro, terminé la carrera, empecé a laborar a hacer carrera en la iniciativa privada, estuve trabajando en una farmacéutica. La farmacéutica me dio la responsabilidad de estar a cargo de la zona de Veracruz Sur y de Oaxaca. Entonces, anduve mucho tiempo recorriendo todos estos caminos. Estuve un tiempo trabajando ahí, un par de años, luego me fui a una empresa bancaria, también arraigado con proyectos específicos aquí en Veracruz Sur. Terminando ese proyecto me fui a estar encargado como en la dirección de operaciones en un grupo de cadenas de tiendas departamentales multinacional en otro estado. Y después, estamos hablando ya del 2012, me hice un replanteamiento de mi vida. Vi que no estaba logrando los niveles que yo quería lograr en términos personales y vi que no lo iba a poder hacer en la carrera de la iniciativa privada y opté por independizarme. Y en el 2012 me vine a Coatza, estuve aquí en Coatzacoalcos, pero como cualquier persona que se dedica a trabajar, te enfocas en una cosa, ¿no? Entonces, hice muchos proyectos de desarrollo económico aquí, desde el 2012 hasta el 2018. Y empecé a tener el gusto de ver cómo el movimiento de regeneración nacional se iba posicionando, iba avanzando. Y yo siempre tuve la idea o las ganas de participar en el ambiente público. Sin embargo, no se había dado nunca la oportunidad de levantar la mano. Claro. A pesar de que tu papá estaba en la política también, ¿no? Sí, pero no por el tema de mi papá o que estuviera en la política, sino por el tema de que en ese momento los grupos de poder pues no iban acorde a mi forma de ser. Okay. Entonces, en el trayecto de la escuela, de los estudios, de diferentes oportunidades de estudiar otras cosas, pues vas conociendo gente. Sin embargo, pues nunca me sentí yo cómodo con la idea de pertenecer a un grupo político que tuviera una ideología diferente a la que nosotros hemos tenido siempre desde niños, que ha sido la izquierda. Y cuando se presenta el fenómeno
del 2018 y en aquel entonces la senadora electa, hoy gobernadora, gana, me atreví a levantar la mano y ella fue la que me dio la oportunidad de estar. Claro. Y de ahí empecé el tema del ambiente público. En ese inter, pues yo ya había hecho aquí muchas cosas en Cuatza en términos de desarrollo profesional, empresarial. Ya había estudiado otras cosas, otras especialidades, otras maestrías, y yo me fui perfeccionando o fui modelando mi camino laboral hacia las finanzas. Entonces, pues se fueron dando las cosas hasta que llegué a la Secretaría de Energía, que es donde empieza la gente a conocerme. Claro. Y finanzas es un área que parece muy, muy sencilla, pero requiere de mucho conocimiento. Y bueno, tu perfil en este caso, ahí tu gusto hacia los números debe de pesar mucho, ¿no? Sí, bueno, requiere de mucho orden. Requiere de respetar las recetas de cocina para que cuando termines y firmes de manera correcta. Pero al final es aritmética, no es ciencia exacta. Entonces hay que saber cuándo van las sumas, las restas, las multiplicaciones y las divisiones. Hay que saber seguir las reglas. Tú dices que, bueno, ya estuviste aquí mucho tiempo en Coatzacoalcos y que también conociste la región. Y bueno, a través de tu trabajo en la Secretaría de Energía, pues pudiste también ver cómo ayudar Coatzacoalcos, ¿no? Yo recuerdo en las noticias que hablaban de los proyectos de infraestructura que se hicieron aquí en Coatzacoalcos con las luminarias, ¿no? Que venía justamente del área donde estabas. Sí. En Secretaría de Energía tenía, como bien lo decía el expresidente López Obrador, tenía un encargo sustantivo que era la administración y operación de los diferentes fideicomisos que habían en CENER. Uno de ellos era el Fondo de la Transición Energética, y ese fondo lo que hacía era aterrizar proyectos de energías limpias, energías renovables. Entre otros proyectos que se generaban eran proyectos que ejecutaba el FIDE a través de las necesidades o de los apoyos que daban los organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Lo comento porque estos proyectos de alumbrado público pertenecían a un proyecto que venía fondeado por el Banco Mundial y bueno, pues Coatzacoalcos se hizo acreedor a ese proyecto porque hicimos muchas gestiones, tanto la entonces Secretaria de Energía y un servidor, para poder aterrizar el proyecto aquí en la ciudad, ya que una de las condiciones del banco era que los municipios que fueran apoyados no tuvieran deuda. Y Coatzacoalcos desafortunadamente tiene una deuda muy grande. Entonces lo que hicimos fue, y fue el único país que lo tuvo en ese año, lo peleamos mucho, hubo muchas solicitudes, pero conseguimos la no objeción del banco como única excepción y fue para Coatzacoalcos. Justamente eso, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, aquí hizo varios estudios sobre el crecimiento del municipio integrado ya en este corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, e incluso presentó muchos proyectos de lo que se puede hacer en zonas pantanosas, en zonas de rezago. Tú ya tienes esa experiencia de trabajar con ellos, ¿no? De cómo ir proyectando las ciudades hacia los siguientes años, que es algo que creo que todos los ciudadanos decimos, es que lo tenemos que planear en los siguientes años, pero cuando llegan los gobiernos no se logra aterrizar, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a veces las áreas de oportunidades que se generan son que las agendas locales no van ligadas a una agenda estatal y esta no va ligada a una agenda nacional y esta a veces no está tan vinculada a otros tipos de agendas internacionales como las que llevan los bancos estos multilaterales como el Banco Mundial o el BID, que están trabajando en función de la Agenda 2030. Claro. Entonces, es por eso. Sin embargo, nosotros, como parte de la estrategia que estábamos llevando de mejorar los índices de seguridad en los municipios y de mejorar el tema de los costos fijos en los municipios, fue que a Coatzacoalcos le dimos tanto las luminarias como los paneles solares en los diferentes cárcamos y bombeos para la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de aquí de Coatza,
que fue otro proyecto que se hizo con un valor de 20 millones de pesos. Claro, que le permite tener autonomía justamente a estos pozos para sustentar un poco el tema del agua, ¿no? Sí, o sea, se van atacando muchas variables. Desde mi perspectiva, la variable principal era bajar los costos fijos para que puedan tener mayor flujo de efectivo y puedan ir mejorando el servicio. Claro. Y oye, ya regresando un poco a WhatsApp, ¿qué es lo que tú consideras, o qué es lo que te gusta más de Coatzacoalcos? ¿Qué es lo que disfrutas más cuando estás aquí? No, bueno, en diferentes etapas disfruté muchísimas cosas de WhatsApp. Poca gente sabe, pero yo jugaba mucho con mis hermanos y lo disfruté muchísimo. Las canchitas de fútbol rápido ahí en la Puerto México, al lado del mercado. Jugábamos con mis primos hermanos y teníamos amigos ahí, hacíamos tardes de retas de fútbol. Claro. Eso lo disfruté mucho. Disfruté mucho en la época en la que estuve haciendo deporte y competía, disfrutaba mucho la playa, que entrenábamos. ¿Qué deporte entrenabas? Entrené judo. Judo. Aquí en el Club Kodokan. ¿Qué otra cosa? Pues disfruté las noches en la época de la preparatoria y de la universidad, las noches de la bohemia, de salir, de estar tranquilo, de poder convivir, de saludar a todo mundo. Eso es lo que más añoro, ese Cuatza en paz y con la certeza de que regresas a tu casa sin estar en peligro de algún problema, ¿no? Claro, podías caminar, ibas y venías sin problema. Caminar, correr, cantar, jugar, conocer gente, llevarte con todos. Sí, Claro. Cómo no. Y entonces te gustaba mucho andar en la playa. Sí, andábamos mucho en la playa, tanto de día como de noche, en las Semanas Santas, lo recuerdo con mucho cariño. Llegabas a las 12 del día y te ibas a las 6 de la mañana del otro día, ¿no? Era padre, pero lo bonito de Cuatza era ese sentido de pertenencia y de convivencia con todo mundo. Lo recuerdo abierto, sociable, amigable. Eso es lo que yo recuerdo de Cuatza con mucho cariño, claro, con mucho anhelo. Coatzacoalcos es justamente eso, es multicultural incluso, ¿no? Lo vemos, hay diferentes migraciones. Creo que la mayor parte de nosotros somos migrantes, ¿no? Los primeros familiares vienen de otros lados, ¿no? Claro. Y eso nos ha dado como un crisol muy importante. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Porque justamente todos estos proyectos que tuviste en la Secretaría de Energía estaban encaminados también a esto del corredor, ¿no? Y ahora con el nuevo gobierno también están estableciendo pues estos temas del corredor interoceánico como prioritarios. Ya queda incluso en parte de la iniciativa privada, pero justamente encaminarse o tener esta visión global que le están dando es muy interesante. ¿Cómo lo adviertes tú? Bueno, pues Coatzacoalcos ha sido desde su origen una ciudad que se ha dedicado a recibir con los brazos abiertos a las personas que quieran estar. Acuérdense que a finales del siglo XIX corrían los trenes y acá terminaba el centro de comercio de muchas nacionalidades. Estamos hablando de gente hasta libanesa que aquí ha hecho su vida, ¿no? Claro. Y por generaciones han estado aquí también, y de muchas nacionalidades. Se expresa en el mosaico de culturas que se estuvo haciendo aquí en Coatzacoalcos. Ahí se expresa la apertura de la ciudad para toda la gente que quiere venir a colaborar, ¿no? A colaborar y ayudar a construir una ciudad. Claro. Desde esa lógica, aterrizándolo ahorita al tema del corredor interoceánico, pues Coatzacoalcos necesita estructurarse, necesita estar a la altura de la demanda que viene para que pueda tener la capacidad de generar todos los servicios que se necesitan en función de estar a la altura del nivel internacional. Y es por eso que estamos trabajando en estos proyectos para poderle dar el servicio mínimo indispensable a la gente. Claro. En Secretaría de Finanzas también tuviste un rato bien fuerte, porque aunque el periodo fue corto, tú venías ya trabajando con la gobernadora electa
Incluso desde que ella proyectó ser gobernadora, una vez platiqué con ella y justamente me decía eso, que desde que ella proyectó ya venía viendo cómo lo iba ordenando y bueno, también te tocó esa etapa de transición y luego algunos meses en la Secretaría de Finanzas, ¿no? Eso te ha dado también pues un bagaje, ¿no? Para la administración pública. Sí, yo creo que realmente el bagaje que he ido adquiriendo es el conocimiento o el aprendizaje indirecto de los jefes. En este caso, de la gobernadora. La gobernadora es una persona brillante. Creo que parte del secreto de ella es esconder no dar a luz toda esa brillantez, pero es una persona muy estratégica, es demasiado inteligente. En ese sentido, en las diferentes tomas de decisiones, uno como está dentro va observando los diferentes tiempos, los diferentes momentos, los diferentes retos, amenazas, en el sentido administrativo, Claro. amenazas, oportunidades, debilidades, fortalezas, y vas viendo cómo la toma de decisiones va cambiando o se va alineando, y eso es lo que realmente yo he estado aprendiendo de ella en términos integrales, más que nada políticos. Finanzas fue un reto padrísimo porque, como bien lo dices, fue un tema corto, pero muy intenso, porque tuve muchos retos simultáneos, no solamente el de egresos. En el tema de egresos específicamente, lo que se hizo fue ayudar a la Secretaría a eliminar cuellos de botella para que todos los procesos fueran ágiles y fueran rápidos y se pudieran hacer los pagos necesarios de manera ágil y no estar haciendo sobreanálisis de si firmar o no firmar. Entonces, bueno, en eso ayudamos en este periodo. Pero los retos más importantes, uno que ustedes saben, pues fue el de la caseta, Claro. que se estuvo trabajando desde la etapa de análisis y luego de preentrega-recepción del agosto del año pasado para arrancar en diciembre, sin tomar en cuenta todo el trabajo previo de 2 años de los acercamientos y los debates con Banobras, ¿no? Exactamente. Pero ya el proceso final de ejecución fue agosto-diciembre 1. Entonces, con la presión y el estrés de que la gobernadora iba a dar el banderazo el 2. Entonces, fue la única promesa de campaña que tenía fecha. Entonces, bueno, para mí fue un tema honroso que me dieran la oportunidad de demostrar mi capacidad y bueno, salieron las cosas. Y la otra es que he estado ayudando a la gobernadora en la estructuración, desde el diseño hasta la operación y ejecución de la renovación de la línea de camiones que pretendemos hacer, bueno, que pretende hacer el gobierno estatal ahorita en la primera etapa en Veracruz, Boca del Río, donde le preparamos todo para que el modelo tenga acceso a la línea de crédito de NAFIN. Claro. Y bueno, también hay un ordenamiento, ¿no? Ahora justamente, ahorita ella lo ha presentado ya en cuestiones digitales, que es algo que no avanzaba, ¿no? O sea, realmente es lo que la gente quiere. Ahora ya todo el mundo desde un celular quiere pagar, quiere hacer algunas pues trámites y eso ha sido clave, digamos que en esta primera etapa de su administración. Sí, claro, pues es la misma lógica de lo que platicábamos ahorita con el tema del corredor interoceánico. Necesitamos nosotros estar a la altura de la demanda para poder dar los servicios necesarios a toda la población. Parte de estar a la altura, pues es estar actualizados en términos tecnológicos. Si vivimos en un mundo digital, pues no tiene por qué haber un sistema de pagos analógico, ¿no? Es parte de la secuencia. Entonces, sí, el gobierno digital no es una estrategia, es un diseño de gobierno institucional de darle acceso a la gente a que puedan ser más cumplidores o mejores cumplidores en sus obligaciones como ciudadanos. Pero además disminuye mucho la corrupción, ¿no? Porque al haber cuentas concentradas y formas de pues revisarlos, disminuye mucho eso de que pues para acá te hago el paguito, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, en esos términos ni siquiera
ni siquiera me gusta estar pensando porque lo tomo como una consecuencia natural de la tecnología. Esas conductas para mí deberían de estar erradicadas desde hace mucho tiempo. La tecnología va a ayudar esperamos, erradicarlas al 100. La gobernadora o el gobierno del estado ha puesto mucho énfasis en los perfiles, la calidad humana, y yo estoy convencido que eso se va a disminuir prácticamente a cero. Y es lo que debe de aterrizar ahora los municipios. Los municipios deben estar coordinados en esos términos con sus estados, en función de tener las mismas métricas, las mismas variables de evaluación y lograr los mismos resultados. Claro. Y justamente, bueno, en los ámbitos, digamos que de finanzas y de administración, bueno, lo tienes bastante claro. Y bueno, pero Coatzacoalcos también es muy complejo, ¿no? Hay pues zonas muy marginadas y también con muchos problemas de servicios, ¿no? Y de atención. Y justamente la cuarta transformación, ese ha sido pues el eslogan, digamos que la línea conductora con la cual trabajan el pueblo, ¿no? Las zonas o las personas con mayor marginación, lograr disminuirlas, obviamente a través de los programas sociales, pero finalmente debe de ir en esta segunda etapa, en el segundo nivel de la cuarta transformación, debe de ir justamente a mejorar la calidad de vida. ¿Cómo has visto esto en Coatzacoalcos? ¿Cómo lo tienes pensado? ¿Cómo lo has diseccionado? Porque veo que así eres, como muy meticuloso, ¿no? Como que lo vas dividiendo y dices, bueno, voy a atacar por esto, pero tú ¿cómo lo has visto, ¿no? Yo veo áreas de oportunidad en términos administrativos y de operación, lo que significa que la estrategia para Coatzacoalcos, en este caso, debe ser una estrategia integral y no solamente ya seccionada. Tenemos que estar coadyuvando con los 3 diferentes niveles de gobierno en función de aterrizar objetivos muy precisos en las zonas donde queremos desarrollar. Si bien la cuarta transformación, las premisas son por el bien de todos, primero los pobres, significa el desarrollo de la base, siempre. Creo que en este caso particular de Coatzacoalcos, el desarrollo de la base se traduce al desarrollo completo de la ciudad. Entonces, la manera más eficiente de lograrlo es una reingeniería administrativa y una reingeniería de procesos, de tal manera que se penetre en toda la ciudad y se participe también de mejor manera. Sí, bueno, más que nada, lo que yo pretendo como promotor de la 4T en Coatzacoalcos es conocer a la ciudadanía, que me dé la oportunidad de escucharla, hacerle de su conocimiento un poco más aterrizados los programas o los proyectos que estamos haciendo en Morena a nivel nacional y aterrizados a proyectos específicos a niveles locales. En este caso me toca Coatzacoalcos, para que no se quede nada más la gente con la idea de que volvimos constitucionales los derechos sociales, como ahorita los apoyos, sino que va más allá, Morena, de darle legitimidad a que la gente viva con una mejor calidad de vida. No solamente van por el tema de los proyectos sociales, sino hay más cosas que tenemos que ir nosotros dando a conocer. En este caso, lo que está ahorita en auge por cuestiones mediáticas de manera natural, pues es el proyecto del acueducto. Claro. Pero al final la gente necesita saber que son ideas integrales, que no solamente es una variable como la variable del agua o la variable de los apoyos, sino que el proyecto es más y que prácticamente pues tienen que entender que lo vamos a ir haciendo por etapas, y en esas etapas necesitamos seguir teniendo su confianza, seguir teniendo su cercanía, y sobre todo, pues, su cariño, porque bien ahí termina el círculo, ¿no? Amor con amor se paga, y hay que demostrarlo. Y bueno, la gobernadora justamente ha mencionado mucho eso, ¿no?
La critican incluso en otros lugares del estado, dicen, es que nada más Cuatza, ¿no? Pero qué bueno que ya nos tocaba Cuatza, ¿no? La gobernadora es muy institucional, la gobernadora va a gobernar para todos, Sí, pero siempre nos pero remarca, ¿no? no Claro, puede negar que su corazón es de Coatzacoalcos. La gobernadora es de Coatzacoalcos. claro, Es mal. Yo soy de Coatzacoalcos también. Y, por ejemplo, mi mamá es de Minatitlán. Adoro Mina, pero al final yo soy de Coatza. claro. Entonces, es lo mismo. Pues ella va a gobernar para todos y va a dar resultados a todos y está planeando su trabajo en función de rescatar Veracruz. Pero bueno, pues es natural, tiene su corazón en Coatzacoalcos. Claro, y le Y gusta nosotros estar aquí. también.